sangre preciosa. Amén, exactamente. Y esto nos hace entender a nosotros, hermanos, que Dios hizo provisión de antemano para nuestros errores, para nuestras caídas, aún como creyentes en este tiempo. Porque hay personas que a veces le fallan a Dios ciertamente, o le fallamos a Dios, y se dejan convencer por el enemigo de que ya Dios no lo puede usar más. No entienden que desde antes de que Dios lo llamara, ya Dios había hecho una preparación a través del Señor Jesucristo. Y Él dice aquí, dice que ya destinado, y me encanta esta palabra, porque la palabra que se usa aquí, proginosco, la palabra destinado, quiere decir saber de antemano. La omnisciencia. Ya Dios sabía de antemano. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios sabía de antemano que iban a caer. Cuando Dios llama a David, Dios sabe de antemano que David iba a cometer adulterio. Dios no estaba con las manos en la cabeza sorprendido diciendo, ¿qué yo he hecho? Yo que dije que este hombre era conforme a mi corazón y mira ahora cómo me ha deshonrado. No, ciertamente hubo consecuencia por el pecado, pero Dios había hecho provisión. Y por eso es que cuando Dios llama a David, en el capítulo 55 del libro de Isaías, la Biblia dice que Dios nos va a dar a nosotros la misericordia eterna de David. Cuando Dios llama a David, lo llamó con misericordia eterna, porque de otra manera David no iba a poder lograr seguir caminando con Dios. En nuestros esfuerzos humanos no podemos. No podemos. Pero el creyente tiene que saber esto, sabiendo que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, dice Pedro. Y después Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que hay cosas que se van a manifestar en el tiempo, pero que ya son nuestras. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, te he puesto. No te voy a poner. No te voy a poner, te he puesto por padre de multitud de personas. Ya tú eres, no te vas a llamar más Abraham, padre exaltado, patriarca, te va a llamar Abraham, padre de multitud de personas. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que Dios le había prometido. Y la palabra del Señor dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, ni la matriz de Sara, sino que Abraham se fortaleció en fe, dándole honra y gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham aprendió este principio. Abraham comenzó a llamarse padre de multitud de personas cuando todavía no tenía ni el primer hijo. Y se convirtió, dice, para llegar a ser. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. 25 años pasaron. 25 años pasaron y Abraham estaba haciendo la confesión de que él era el padre de multitud de personas. Oh, Señor. Gracias. Por eso es que tenemos que esperar en la gracia por completo. En la gracia que será manifestada. Hasta que se manifieste todo lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Pero tenemos que entender que ya lo nos ha sido dado. Y nosotros lo que tenemos es que recibirlo. Y Dios lo va a manifestar en el tiempo apropiado de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. La Biblia sigue diciendo en el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo es el medio por el cual nosotros creemos en Dios. Le ha dado gloria. Sí, el mismo Señor Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros lo vemos, la palabra ver que se usa ahí es discernir espiritualmente. Sí. No es un ver físico, porque físicamente estaríamos descualificados. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo lo ha visto. Amén. Usted dirá, pero que yo, ¿cómo que lo he visto? Sí, usted lo ha visto. Porque la Biblia, se requiere que usted lo vea para que pueda creer. La Biblia dice, y esta es la voluntad del que me envió, Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, antes de usted creer, tiene que ver. Pero no estoy hablando del ver físico, estoy hablando del ver espiritual, del que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Este es un discernir en el Espíritu y entender que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador, que Cristo murió por ti. Usted no estaba ahí, pero usted sabe Amén. que Cristo murió por usted. ¿Por qué? Porque espiritualmente usted lo ha visto. Así es. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, pero no está hablando de la vista espiritual, está hablando ahí de la vista física. Amén. La fe no es ciega. La fe ve más allá de lo que los ojos naturales no pueden ver. Así. Por eso es que la Biblia dice que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Algo estaba viendo. Sí. Estaba viendo al invisible. Estaba viendo por los ojos de la fe. Estaba viendo lo que los ojos naturales no podían ver. Él tenía los ojos abiertos, los mismos que le dijo el profeta Eliseo a Gehazi, su siervo, cuando él oró y estaba preocupado porque había un ejército que lo tenía rodeado, y Eliseo ora y dice: Señor, abre sus ojos. Amén. Y cuando Dios abre los ojos, él ve que hay un ejército más grande rodeando al ejército asirio. Los cielos. Así es. Entonces hay un ver que es espiritual. Amén. Y de este es que estamos nosotros hablando. Dios Así bendiga a mi amado hermano Kerlin Martínez. Gloria a Dios. Yo pensaba Dios lo bendiga. que el hermano Kerlin está en Estados Unidos con el pastor Mick. Pero gloria a Dios. Dios te bendiga, varón, y Dios sea bendiga Dios. a tu amada esposa y a tus Su hijos. familia. Amén, gloria al Señor. Entonces estamos nosotros mirando, amados, en el versículo 22, la Biblia dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Cuando habla aquí de la obediencia, fíjate que está hablando en un tiempo pasado. Habiendo purificado, o sea, el alma del creyente ya ha sido purificada por la obediencia del diario vivir. No, eso no es lo que está hablando. Está hablando por la obediencia al Evangelio, a la fe de Cristo. Porque lo que nos ha purificado ha sido la sangre del Señor Jesucristo. Cuando venimos en obediencia. Cuando y lo venimos, aceptamos. cuando creemos el Evangelio, aquel del que habló Pablo en Romanos 1, donde Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A esa obediencia es a la que Pedro está haciendo referencia acá, cuando Pedro dice que nuestras almas han sido purificados por la obediencia A la a la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que anteriormente acá él dice: mediante el cual creéis en Dios. Mediante la verdad, mediante Cristo Jesús. Así es. Entonces en el versículo continúa diciendo: mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro, ahora después de enseñarle lo que Cristo ha hecho, ahora Pedro desciende un poquito y comienza a tratar ahora con la realidad de la convivencia fraternal dentro de la iglesia. Qué hermoso. El apóstol dice que nosotros ahora, después de que entendemos esto, que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu. Y esto está interesante porque cuando Pedro dice mediante el Espíritu, Pedro está hablando, y él lo dijo al principio, amada, en el versículo 2 de Pedro ahí, Sí, él lo aquí dice. está. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate que este versículo explica lo que yo acabo de explicar. Amén. Pero aquí el versículo lo explica de una manera hermosa. Porque Pedro dice aquí: elegido según la presciencia. La presciencia es conocimiento por adelantado. Dios conoce nuestra vida desde el final, desde el principio hasta el final. Es el autor y consumador. Sí, de él nos eligió según Gloria a Dios. su presciencia. Dios sabe todo lo que usted va a hacer, lo que no va a hacer, Dios lo sabe. Dios no está sorprendido, Así, pero Él lo eligió. amén. Y esto es poderoso entender esto. Así es. Dios eligió a Jonás sabiendo que Jonás iba a huir. Dios eligió a David sabiendo que David iba a cometer adulterio. Dios eligió a Pedro sabiendo que Pedro lo iba a negar. Pero lo eligió. Lo eligió. Hermoso. Entonces fíjense bien esto: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahora dice: para obedecer y ser rociado con la sangre. Fíjense que primero viene la obediencia y después viene el rociamiento de la sangre.
Entonces, ¿a cuál obediencia es a la que se está refiriendo el apóstol Pedro? Al Evangelio. No es que usted tiene que obedecer una vida perfecta para que Dios pueda bendecirlo, no. El Evangelio. Ahora, Dios quiere que nosotros comencemos a poner en práctica la obediencia en nuestro diario vivir, porque si no le abrimos puerta al enemigo. Y Dios no quiere que el enemigo entre. La Biblia dice no le deis lugar al diablo. Pero usted tiene que empezar por lo que Jesús hizo y no por lo que hace usted. Porque por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por usted obedecer eso, o sea, creer. Cuando habla aquí de obedecer, está hablando de abrazar el Evangelio, de creer que Jesús murió por usted. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo toma la sangre de Cristo y hace una obra de santificación en la vida del creyente. Qué hermoso. Eso es hermoso. Sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, de repente usted se siente limpio. O dice, ya no tengo esta culpa, esta condenación. O este mal hábito, Sí. yo no sé ni cómo se fue. Todo eso es parte de la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Entonces esto está hermoso, amados. El apóstol continúa diciendo, ya para finalizar el capítulo acá, dice, porque toda carne es como gloria, y toda la gloria del hombre como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra, y en Isaías dice, cuando la flor se cae, en Isaías dice que perece su hermosa apariencia. Sí. Porque esta es una referencia al libro de Isaías. Amén. Que está haciendo, búscalo en el libro de Isaías, por favor, en el capítulo 40, en el versículo 6 al 9. Porque de ahí es donde el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, está haciendo uso de esta escritura. Y él dice, Isaías 40. 40 versículos 6 al 9. Aquí estamos. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es tremendo porque la flor, tan hermosa que son, cuando se marchitan, Ya las anda tirando. sí, ya por más hermosa que sea, ya pierde su hermosa apariencia. Wow. Y tanto Isaías como el apóstol Pedro está usando esta tipología para darnos a entender a nosotros la simplicidad de la vida del hombre aquí en la tierra. Amén. Y él dice aquí, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No importa qué tan hermosa sea su apariencia hoy día. Usted puede ser el hombre o la mujer con más posibilidades, con más recursos, con más belleza. Física. Puede ser la mujer más bella, puede ser la que haya ganado a Miss Universo, pero usted se va a marchitar. La palabra del Señor lo dice, lo asegura, lo garantiza. Pero la palabra permanece. Pero la palabra permanece para siempre. Y no solo la palabra, el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. En el libro de los Salmos, en el Salmo 103, la Biblia dice que Dios, el salmista David hablándole a su alma, amén, porque a veces hay que hablarle al alma de uno. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de la mente, los pensamientos, la voluntad. Y David dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y de misericordia. Él es quien te rejuvenece como el águila. Oh, bendito Dios. Sus caminos manifestó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces estamos mirando que el Señor al creyente lo rejuvenece como el águila. Por eso es que la Biblia habla de la vida eterna al creyente. Pero el hombre en esta tierra, en el estado natural en el que el hombre está, la Biblia describe la vida del hombre como la hierba. Dice la Biblia que la hierba se seca. Y así es la vida del hombre. Por más dinero que tenga el ser humano, por más riquezas, por más influencia que tenga, tarde que temprano se marchita. Grandes hombres que han ocupado posiciones mundiales, presidente, hoy ya ni se menciona su nombre.
queda en el olvido. Sí, ya eso queda en el olvido. Pero la Biblia dice que a nosotros los creyentes, que aunque nosotros muramos en esta tierra, nuestras obras nos siguen. Bendito sea Cristo. Así es. Bendito sea Qué el Señor. promesa, qué vida el Señor nos está ofreciendo en Sí, este día. este es tremendo. Lo que tanto Isaías como Pedro, ellos hablan aquí. Dios bendiga a Rudy Mota Así es. en la ciudad de Atomayor del Rey. Dios lo bendiga. Amén. Rudy es familia nuestra. Gloria a Dios. Sí, Dios lo bendiga. Entonces estamos mirando, amado, cómo es que la palabra del Señor es tan clara. Y Pedro, después de que el apóstol Pedro ya va a dejar el capítulo, cuando ya lo dividieron, en el versículo 1 del capítulo 2, pero recuerdo que esto es una continuación. Y él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto está tremendo, porque cuando el apóstol Pedro está hablando acá de desechar, Sí. nos está hablando de la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos. Sí. Pedro primeramente enseña lo que Dios hizo a través de Cristo. Amén. Que fuimos rescatados, que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia. Después empieza a descender y dice que nosotros, por lo tanto, con este conocimiento debemos de amarnos fraternalmente. Y ahora Pedro baja un poquito más para abajo y ahora lo hace personal, individual. Y Pedro dice, desechando pues toda malicia. La palabra malicia que se usa aquí, kakia, es la palabra griega. Y la palabra es maldad